Buenas tardes, le damos la bienvenida a este su segundo foro chat sobre valores para la mejor comprensión de la discapacidad enfocados en la tolerancia y amor. Aquí quienes habla su facilitadora Joseani Gervasi y su facilitadora Carlos Ramírez. Por supuesto, igual que la otra vez, ustedes saben que son libres de comentar o hablar de sus propias experiencias y esto es un aporte que nosotros vamos a valorar. De todas maneras, no tengan ninguna vergüenza ni inhibición en preguntar y para que nosotros podamos aclarar todas sus dudas. Como resumen de lo que tratamos anteriormente en el foro chat número 1, hablamos en ese entonces sobre el concepto de la discapacidad que la Organización Mundial de la Salud propuso, el cual se define como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Además que las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones vendrían siendo dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones son problemas para participar en situaciones vitales de cualquier tipo. También en ese entonces hablamos sobre que aún hay muchos problemas de integración de las personas discapacitadas en la sociedad y muchos viven de los subsidios o de sus propios familiares que los apoyan y prácticamente han tomado una actitud un poco pasiva ante su situación y ya explicamos bastante por qué fue eso. En ese entonces también hablamos de las causas y que estas causas podrían ser genéticas o adquiridas a través de varios factores, pero el principal que nosotros tratamos aquella vez fue el factor accidentes de cualquier tipo. También hablamos en ese entonces sobre los valores, que era una manifestación positiva de varias cosas y vendrían siendo varias virtudes que tienen las personas. Y en ese entonces hablamos sobre todo los valores de empatía y de respeto y cómo podríamos aplicar estos valores en una persona con discapacidad. Recordando que el respeto es una forma de valorar y entender todas las condiciones que tenga una persona. Y por supuesto que algunas personas con discapacidad harán o tendrán acciones que no nos gustarán, pero el aprendizaje es respetarlos de tal manera que no nos molestemos con ellos de ninguna manera, sino entender que así son. Continuando entonces con lo tratado en el primer foro chat, la discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo sobre la psicología y a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. Nosotros hablamos en el foro chat anterior que la enfermedad y la discapacidad no eran lo mismo, ya que una tenía la condición de ser tratable mediante medicamentos y la otra podría no ser tratable y podría ser permanente. Sin embargo, por supuesto, con el avance de las terapias, algunas discapacidades podrían ser temporales, pero esto que les estoy diciendo va muy dependiente, digamos, sobre qué tipo de discapacidad es la que estamos tratando o la que estamos estudiando. Se plantea la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que hay una relación entre enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía, diciendo entonces que la enfermedad puede producir algún tipo de deficiencia y las deficiencias producen discapacidad. Y la minusvalía sería la parte social, como la discapacidad los afecta en su vida social. Entonces, este es el resumen.
La enfermedad entonces sería que es una situación que es propia o característica de la enfermedad, con sus propios síntomas y dolencias, muy característico de este mismo, y este abarca cualquier tipo de trastorno o accidente en parte. La deficiencia sería la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad, es decir, lo que podemos ver, percibir y sentir, y se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones, incluidas las funciones psicológicas. Y la discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y tiene una consecuencia directa en su capacidad de realizar actividades en los términos que se consideran normales para cualquier sujeto que tenga unas características similares a él, como podrían ser la edad, el género, el tamaño, etc. Y la minusvalía, como ya yo les mencioné, es la socialización de la problemática que trae esa discapacidad. Y cómo esta discapacidad afecta al rol de la persona. Claro, con esto les digo cómo sería entonces la relación entre enfermedad y la discapacidad. Pero esto que les estoy diciendo no quiere decir que todas las discapacidades sean producidas por enfermedades, pero ciertamente las enfermedades pueden producir algún tipo de discapacidad, como dando un ejemplo, alguien que ha tenido una fuerte conjuntivitis tiene el riesgo de quedar ciego, o alguien que tuvo alguna enfermedad relacionada con los ojos tiene la probabilidad de quedar ciego, una infección fuerte, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos la relación. La enfermedad sería la conjuntivitis. Y esta enfermedad, luego de que se trata y de que se cura, puede dejarle una deficiencia visual. Y esa deficiencia visual tendría que ver entonces que la persona se volvería una persona discapacitada de una u otra manera. Y esta discapacidad le produce problemas al integrarse en la sociedad o al desempeñar algún tipo de rol. Cuando nosotros estudiamos lo normal, generalmente lo estudiamos bajo unas medidas estadísticas. Digamos que lo normal sería lo que la mayoría de las personas hace, o lo que está visto o previsto que la persona haga ante ciertos momentos, ante cierta edad o ante ciertas situaciones. Lo que se salga de todo aquello que no esté dentro de esas medidas estadísticas, digamos, o de esas medidas de comportamiento de la mayoría, entonces sería lo que se sale de lo normal. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de discapacidad que tanto he mencionado? No existe solo un tipo de discapacidad, sino que podemos encontrar diferentes clasificaciones dependiendo del tipo de problema en el que se presenten dificultades. Y podemos establecer entonces diferentes grandes tipos de discapacidad. Los tres primeros, o los tres principales serían discapacidad física, sensorial e intelectual, y sin embargo se toman en cuenta tres tipos de discapacidad más. Entonces, en total serían 6. Discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, discapacidad psíquica, discapacidad visceral y discapacidad múltiple. Cuando hablamos de discapacidad física, hablamos de todo tipo de limitación generada, ¿verdad?, por la presencia de alguna problemática que tiene que ver con la disminución o eliminación de capacidades motoras y físicas. Es decir, se pierde la movilidad, se pierde la destreza al moverse, como por ejemplo la pérdida física de una extremidad o de su funcionalidad, porque algunas personas mantienen, por ejemplo, un brazo que no se puede mover. Y este tipo de discapacidad surge con problemas medulares, es decir, puede ser por accidentes automovilísticos que fracturan la médula espinal y producen a una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Accidentes de tráfico, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades médicas de limitación física, amputaciones,
malformaciones congénitas, personas que nacen sin un brazo, personas que nacen sin una pierna, o un brazo no se termina de desarrollar comparado con sus otras extremidades, o accidentes cerebrovasculares, que ustedes lo conocen por ACV, que ya si ustedes han tenido una experiencia cercana, han podido ver que las personas quedan muy comprometidas a nivel motor, a veces no pueden agarrar las cosas, se le caen, y de ahí hablamos de esta discapacidad física. La segunda que trataríamos sería discapacidad sensorial, y esta hace referencia entonces a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencias en alguno de los sentidos, es decir, alguno de nuestros órganos sensoriales no funciona bien. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Los ojos, la nariz, la lengua, el oído y la piel. Y estas alteraciones, de las más conocidas, las más populares, digamos, son la visual y la auditiva, es decir, las personas que son sordomudas. Sigue la discapacidad intelectual, y esta se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual, y esta limitación o dificultad atrasa, digamos, o dificulta muchísimo la participación social y el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de la personalidad, o de áreas como aquellos que son académicos o laborales, que son parte de nuestro día a día. Generalmente estas personas poseen un coeficiente intelectual inferior a 70, e influyendo en diferentes habilidades cognitivas y en la participación social. Estos grados de coeficiente intelectual puede hacer que esta discapacidad como que tenga varias ramificaciones, ya que hay diferentes grados de discapacidad intelectual. Y estos distintos grados tienen diferentes implicaciones a nivel de la dificultad que puedan presentar asociándose con otras personas o ejecutando algún tipo de actividad o algún tipo de tarea. Y esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades o trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome de Down y la parálisis cerebral. El Down entonces cae acá, ya que ellos por supuesto tienen bastante retraso al momento del aprendizaje, y también tienen un poco de retraso al momento de tener un comportamiento social. No comprenden ciertas cosas que son parte de socializar. La siguiente discapacidad que hablaremos sería la discapacidad psíquica. Hablamos de esta discapacidad cuando estamos ante una situación en la que se presentan alteraciones del tipo conductual y del comportamiento adaptativo, generalmente derivadas de algún tipo de trastorno mental. Y aquí podemos incluir a las personas pertenecientes al espectro autista y a los niños con Asperger. La llamada discapacidad visceral. Y esta discapacidad es bastante poco conocida o bastante poco estudiada, ya que se desarrolla también con la discapacidad física. Y esta discapacidad aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en su vida y en su participación en comunidad, como pueden ser la diabetes, algún problema cardíaco, hipertensión o infartos previos. Puede ser también el asma, que impide a las personas, por ejemplo, participar en actos deportivos. Y todo este tipo de limitaciones debido a un órgano. Continuando, entonces está la discapacidad múltiple. Y este tipo de discapacidad es la que se deriva, por supuesto, de una combinación de limitaciones derivadas de algunas anteriores que ya mencioné. Por ejemplo, alguien ciego y con discapacidad intelectual, o de alguien que es parapléjico y con sordera.
La tolerancia es la capacidad de una sociedad para respetar las ideas, preferencias y comportamientos de los demás, especialmente de quienes tienen un trasfondo cultural, étnico o político diferente. Debemos tolerar a nuestros semejantes, ya que esto es un sentimiento que debemos fomentar día a día hacia los demás y hacia su forma de pensar, pero nunca hacia el desprecio. Entender que la violencia, el insulto, la burla o el sufrimiento nunca deben ser tolerados y animarse a posicionarnos de parte del débil. Debemos ser el ejemplo, recibimos información y normas a toda hora del día, pero hay algo en lo que siempre nos fijamos, que son los hechos. Por eso es fundamental dar el ejemplo con actitudes y con tu manera de relacionarte con personas con discapacidad. Bastará con gestos tan sencillos como ceder el paso, ayudar, compartir, defender a quien no pueda hacer o aceptar lo que es diferente. El amor es una unión no material, espiritual. No se trata solo de demostraciones físicas, sino afectivas, emocionales. El amor implica tener hacia el prójimo actitudes de comprensión, respeto, ternura y compromiso. Al hablar de amor y discapacidad, son distintos los miedos, mitos o prejuicios que pueden aparecer, dado que ambos temas suelen ser tabús difíciles de dialogar en la familia, escuela o con tu pareja. Las personas con discapacidad intelectual, física o múltiple también pueden gozar de una vida en pareja, en familia o en matrimonio. Todos tenemos ese derecho de establecer relaciones amorosas, amar a quien elijan, casarse, tener una familia y tener hijos. El amor va más allá de la discapacidad, dado que el conjunto de emociones y comportamientos caracterizados principalmente en la intimidad, la pasión y el compromiso. Amar es universal. Rompe barreras físicas, de entorno, cercanía, protección, afecto y confianza. Buenas tardes, estimados participantes. Agradezco de antemano el hecho de que puedan estar en este espacio de disertación virtual. Felicito a mis estudiantes por la iniciativa, por la organización, la planificación y la puesta en práctica de esta actividad tan amena y que nos motiva, espero que nos motive a seguir indagando en el ámbito de la discapacidad, entendida como una condición, porque es una cualidad, una característica del ser humano que lo hace único, mas no inferior al resto de las personas. En cuanto a sus causas, son algunas hereditarias, otras hacen referencia a consecuencias de enfermedades o deficiencias y que pueden conllevar a invalideces temporales o permanentes. Dependiendo de la referencia que se consulte, vamos a indagar y obtener información que tiene un corte un poco más clínico, médico, y otro más hacia el ámbito social. En este caso, el modelo de atención educativa integral que manejamos nosotros como profesores en el área de educación especial. Sin más que añadir y felicitando nuevamente a todos los miembros de este fabuloso grupo, los invito a seguir en compañía de nuestras redes, siguiendo nuestras redes y colaborando con el cumplimiento de las horas para mis estudiantes. Les habló la doctora Alena García, profesora de Educación Especial en Retardo Mental. Hasta luego.